Padre, gracias te damos por que tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias te damos, Señor, porque tu trono está en el cielo, Señor. Y qué maravilloso es saber que hoy tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Qué bueno es saber que cada vez que abrimos tu palabra, Señor, podemos escuchar tu voz. Te pedimos que el día de hoy tú nos hables a través de la predicación de la palabra. Te rogamos, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos muestres cada vez más la gloria de Cristo, porque al contemplar la gloria de Cristo es que somos transformados a su semejanza, Señor. Ayúdanos a ver a nuestro Salvador, ayúdanos a ver con claridad su corazón, ayúdanos a ser, Señor, cambiados, renovados, transformados, Señor, para darte gloria y honra cada día en nuestras vidas. Te pedimos el día de hoy que traigas salvación para aquellos que no te conocen y traigas santificación para aquellos que ya te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mucha gente utiliza la expresión él o ella tiene un corazón de tres puntos suspensivos para describir a una persona. Por ejemplo, él tiene un corazón compasivo. Ella tiene un corazón noble. Ella tiene un corazón misionero. Él tiene un corazón de pastor. Entonces, esa es una forma muy casual en la que muchas veces nosotros nos vemos hablando para describir lo que hay en el interior de una persona y que se hace evidente en sus acciones. Y eso está bien. Y eso funciona. Pero también funciona para lo opuesto. ¿Qué viene a tu mente cuando te digo que él o ella tiene, como dice el título del sermón, un corazón fariseo? ¿Qué viene a tu mente? Por aquí dijeron un hipócrita, ¿verdad? Un falso, por acá dijeron otra vez. Bueno, con esto yo no estoy diciendo de que todos los fariseos eran perversos. En la Biblia se menciona que hay fariseos que se convirtieron a Cristo. Pero en nuestra mente y en nuestra cultura, ser un fariseo tiene una mala connotación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia y ves que estos eran los principales perseguidores de Jesús, te das cuenta de varias cosas que ellos eran. Entonces, te quiero mencionar algunas de las cosas que vemos que los fariseos eran. Primero que todo, ellos eran legalistas. Para los que no saben qué es un legalista, es una persona que coloca reglas, normas y tradiciones de hombre y las eleva al punto de que considera que esa tiene la misma autoridad de la palabra de Dios. Es como ellos inventan cosas y hacen creer, o ellos se creen, que son cosas que Dios mismo las ha colocado. Entonces, una persona legalista suele ser una persona que establece normas, reglas, leyes, y que las cree y las exige como si fuera de parte de Dios, cuando no lo es así. Otra cosa que vemos en los fariseos es que ellos no conocían realmente a Dios. El conocimiento de la palabra que ellos tenían era superficial, porque ellos no conocían la gracia, no entendían la misericordia de Dios, sino que tenían como un concepto bien distorsionado de quién era Dios. Otra cosa que eran los fariseos es que ellos eran orgullosos, porque por estas razones que ya te he dicho, ellos se sentían que eran los más santos y los más puros de toda la gente. Ellos en su posición no eran enseñables. Cuando digo enseñables es que no les gustaba aprender de otras personas. Ellos sentían que la sabían toda, no había humildad en ellos. Y por último, ellos carecían de amor al prójimo. Ya lo hemos visto en varios relatos bíblicos, porque en lo que nosotros vemos que ellos se comportan es que ellos eran como insensibles. No había compasión en ellos. Ellos despreciaban a su prójimo, como lo aprendíamos cuando Jesús llamaba a Mateo, ¿se acuerdan? Como los fariseos trataban a Mateo y a todos los que eran como él como escorias, como lo peor. Y por eso ellos actuaban hipócritamente ante ellos. Así que
Que te digan que tienes un corazón fariseo no es una cosa bonita, ¿verdad? No es algo como de que, ay, sí, qué súper que me dijeron que tengo un corazón fariseo. Pero lo cierto es que ninguno de aquí está exento de tener un corazón fariseo. Esto que acabé de describir puede describirnos a muchos aquí, legalistas, orgullosos, con falta de amor al prójimo, con falta de conocimiento de Dios. Y por eso es que hoy hemos venido para examinarnos a la luz de la palabra si en nosotros está un corazón fariseo. Porque hay un problema muy serio cuando tenemos un corazón como el de ellos. Así que, si nada lo impide, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Marcos capítulo 2, del versículo 23 al 36. Marcos 2, del 23 al capítulo 3, versículo 6, perdón. Dice así la palabra del Señor. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo en que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también le dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. La palabra del Señor. Podemos sentar. Si analizaron el texto mientras lo leíamos, yo creo que nos hace temblar que podamos llegar a ser como ellos, ¿verdad? Como los fariseos. Y por eso el mensaje del día de hoy es, un corazón fariseo nos impide ver la gloria de Jesús y hacer el bien. Voy a repetirlo. Un corazón fariseo nos impide ver la gloria de Jesús y hacer el bien. Y esto lo vamos a ver en 2 puntos. Con esos 2 relatos, el primer punto es ver la gloria de Jesús. Es decir, un corazón fariseo nos impide ver la gloria de Jesús, del capítulo 2, del 23 al 28, y un corazón fariseo nos impide hacer el bien. Así que empecemos por ese primer punto. Marcos nos relata que cierto día de descanso, que para los que no saben es lo que los judíos llamaban el día de reposo, el Sabbat, y que hoy tenemos como el sábado. Ese día de reposo, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces estos fariseos lo vieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos violan
tenga presente esa palabra, violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y bueno, esto los fariseos lo están haciendo porque el día de reposo era considerado uno de los días más sagrados para los judíos. La ley del Señor decía eso. Por ejemplo, si me acompañan, vamos a Éxodo capítulo 31, del 14 al 15. Entonces, vamos en sus Biblias. Éxodo está después de Génesis, el segundo libro de la Biblia. Capítulo 31, del 14 al 15, nos dice la palabra del Señor, la ley acerca del sábado. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Muy bien, dice así la palabra. Deberán guardar el día del descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. Eso lo decía la ley. Eso es real. La ley decía eso. Pero el problema realmente eran los fariseos. Porque como dije en un principio, ellos eran legalistas. Y ellos colocaban normas y tradiciones de hombre y las elevaban a la palabra de Dios. Y para ellos, lo que estaban haciendo los discípulos, que eran arrancar las espigas para comer, para ellos eso era trabajo. Entra en la categoría, violan la ley. Pero la ley verdaderamente exigía que no debías cosechar, segar o arar el día de descanso, pero en ningún momento decía que estaba mal arrancar algunas espigas para comer, como una merienda. Eso es lo que estamos viendo allí. Están ahí arrancando su snack allí para comer. Eso sí era permitido por la ley. Si quieren, vayamos a Deuteronomio 23:25. Deuteronomio 23:25. Ahí cerquita de Éxodo. También la ley del Señor decía lo siguiente. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Muy bien. Dice, también cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Entonces, la ley lo permitía. Pero el problema, como decía, eran los fariseos. Para ellos, arrancar era lo mismo que trabajar, era lo mismo que cosechar, era lo mismo que arar. Y por eso ellos estaban indignados al ver cómo los discípulos del Señor estaban haciendo eso y el Señor parecía no incomodarse. Pero esto es algo de muchas cosas que los fariseos habían inventado. Muchas de esas leyes que ellos habían creado. Ellos estaban muy mal. Porque en su buena intención, por querer guardar la ley del Señor, colocaban normas absurdas, reglas que no estaban en ningún lado en la palabra de Dios, sino que era doctrina de hombres. Eran legalistas. Eso es un legalista. Esto no era lo único que ellos prohibían el día de reposo. Por ejemplo, les voy a decir algunas cosas que los fariseos condenaban. Los fariseos decían que si se te hacía un nudo en el cordón del zapato el día de reposo, debías dejarlo atado hasta que se terminara el día de reposo, porque eso era trabajo. Los fariseos decían que en el día de reposo tú no podías caminar más de 1999 pasos, porque ya eso profanaba el día de reposo. Los fariseos decían que si se te rompía una prenda de vestir el día de reposo y había que coserla, tú podías hacer solamente una puntada, no podías hacer 2, porque eso era trabajo. Los fariseos decían que tú podías escribir una carta en el día de reposo, pero no podías hacer 2 cartas, porque eso era trabajo. Si tú tenías un animal y ese animal estaba dando a luz el día de reposo y tiene una dificultad durante el parto, tú no podías ayudarle. Debías apartarte y dejar que el animal, pobrecito, viera por su vida, porque eso era considerado trabajo. ¿Estás entendiendo cómo veían los fariseos? Colocaban normas y normas y normas que no estaban en la palabra de Dios
pero eso los hacían a ellos sentirse más santos, apartados y puros. Sin embargo, el problema es que ellos están hablando con Jesús. Y Jesús usa perfectamente la palabra de Dios y derriba su argumento contándoles una historia. ¿Algunos de ustedes han leído la historia que Jesús menciona aquí? Está en 1 Samuel. Jesús le dice, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer y le dio una porción a los compañeros. Y las Escrituras, hermanos, no condenan lo que hizo David. ¿Por qué? Porque David era una autoridad y él tenía una necesidad. Y eso fue suficiente para que recibiera la aprobación del sacerdote. David era el rey ungido y por eso el sacerdote, venga. El punto de Jesús es que, ¿acaso no saben con quién están mis discípulos? Yo soy mayor que David. Yo supero la autoridad de David. Y la interpretación que Jesús hace de las Escrituras es verdadera y es mucho más superior y de gran peso que la tradición de cualquier fariseo. Y que los discípulos arranquen espigas el día de descanso bajo la autoridad de Jesús, que ya hemos visto que en sí mismo no está mal. No están quebrantando ninguna ley, sino lo que están quebrantando es una tradición que tenían los fariseos, una tradición de hombres. Y para hacerlo más claro, Jesús explica el propósito del día de reposo. Miren ahí en sus Biblias, él dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y ahí es donde yo te digo que los fariseos no conocían a Dios en realidad. Porque lo que Jesús enseña no es que el día de reposo se podía quebrar o quebrantar, sino que cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que Él tiene prioridades. Como dijo un teólogo, Dios le daba más prioridad al hombre que Él había creado que al día de reposo. Y en este caso, estos hombres, tenían hambre. Podían consumir lo que estaba allí. Y es más importante que el día de reposo en sí mismo. El día de reposo era, el diseño de Dios era para que los hombres y los animales descansaran, disfrutaran. El Señor había provisto. Pero los fariseos habían convertido el día de reposo en una carga insoportable que difícilmente alguien podía guardar. Y Jesús, para hacerlos arder más, Él les dice también algo. Él les dice, para que sepan que el que está aquí también es el Hijo del Hombre. Ya se acuerdan que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Mesías prometido, pero también yo soy el Señor del día de reposo. O sea, los fariseos quedaron en shock cuando Jesús dijo eso, seguramente. Porque solamente hay un Señor del día de reposo. Y es Yahvé, Jehová. Y Jesús dice, yo también soy Señor del día de reposo. Así que Él tiene autoridad para invalidar las malas interpretaciones del día de reposo. Él es Dios mismo, a quien el día de reposo le da honor a Él. O sea, el día de reposo se guardaba, era para Él. Y Él había venido para darles un reposo verdadero a su pueblo. Él había venido para darles un reposo verdadero al corazón de su pueblo a través de su redención. Por eso es que tú ves que Jesús dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo les haré ¿qué? Yo les daré descanso, yo les daré reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. Y las Escrituras dicen en Colosenses, capítulo 2, del 16 al 17, para que lo puedan ver en sus casas con tiempo. Él dice que el día de reposo realmente era solamente una sombra de la realidad que vendría. Y Cristo mismo
es esa realidad. Jesús es el cumplimiento de lo cual el día de reposo apuntaba. El día de reposo era solamente algo que estaba apuntando al reposo verdadero que vendría de Cristo Jesús. Pero los fariseos no pudieron verlo así, porque sus corazones estaban llenos de legalismo. Eran orgullosos, no conocían a Dios y no amaban al prójimo. Por eso los fariseos tenían un corazón que les impedía ver la gloria de Jesús. Ahí estaba uno que era superior a David y que era el mismísimo Hijo del Hombre, que era el Señor del día de reposo, pero ellos no lo reconocieron. Así que antes de continuar, yo quisiera que te hicieras preguntas serias durante todo este tiempo. ¿Tú puedes reconocer en tu corazón algo de lo mismo que había en los fariseos? ¿Tú reconoces si hay legalismo en tu corazón? Es decir, tú has creído o te has inventado normas y leyes que no se encuentran en la palabra de Dios, pero que tú las usas para hacerte sentir menos pecador que los demás y para señalar a los demás y decir, es que Dios a mí sí me acepta, a ti no, por esto, por esto, por esto, cosas que no están en la palabra del Señor. En esta semana hablaba con una persona que me dijo, yo nunca me congregaría en esta iglesia porque hay personas aquí que no le ven problema a escuchar música cristiana y música que no es cristiana. Y obviamente yo nunca voy a enseñar que está bien escuchar cualquier música no cristiana. Nunca les voy a decir escuchen Bad Bunny, nunca voy a decirle escuchen todas estas cosas que son terribles. Pero cuando soy honesto, la luz de la Escritura en ningún momento me prohíbe o nos prohíbe que deberíamos escuchar, que no deberíamos escuchar música que no diga Alex Campo o que no diga cualquier otro artista cristiano, siempre y cuando no sea en contra del diseño de Dios, en contra de la palabra de Dios. Pues la palabra dice que en todo lo bueno, en todo lo recto, en todo lo puro, en eso pensar. Pero esa persona decía nunca. Entonces yo le decía, ¿en dónde está eso en la Biblia? No me podía responder. ¿Hay legalismo en tu corazón? ¿Hay alguna ley con la que mides a otros cristianos que no aparecen en la Biblia? ¿Hay algún pensamiento que no está en la Escritura que te hace sentir superior en pureza a los demás? Así que con esto yo quisiera que tú examinaras tu conocimiento de Dios. Sabes, hay cosas que a nuestro parecer parecieran piadosas, parecieran como, oye, eso se ve como religioso, bonito, me gustaría hacerlo, pero cuando tú lo examinas a la luz de la palabra, tú te das cuenta de que hay tinieblas muchas veces aquí. Voy a contar un poco una experiencia que yo tuve. Tuve una amiga con la cual yo iba a la iglesia y esa persona me habló un día, me dijo lo siguiente: tú no deberías orar a Dios, sino deberías orar a tu ángel, porque Dios es demasiado santo, demasiado grande, demasiado trascendente. Tú no te puedes dirigir a Él, tú no eres digno, tú deberías dirigirte a tu ángel. Eso me sonaba como que, sí, como piadoso, pero cuando tú lo lees a la luz de la Escritura, terrible. Era una perversión. Y por eso debes examinar de dónde viene tu conocimiento de Dios. ¿Viene de la palabra o viene de lo que escuchas por ahí? De tradiciones de hombres, de lo que has escuchado en iglesias que no es acorde a la palabra. Examina tus convicciones también. Yo puedo tener convicciones, tú puedes tener convicciones, pero es pecaminoso cuando tú dices que esa convicción que tú tienes, si no la tienen los demás, están en pecado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la convicción, esa que dije, no voy a escuchar ninguna música secular, solo música cristiana. Bien, pero lo que está mal es que tú digas, los demás están en pecado, porque no hacen lo mismo que yo estoy haciendo. Y eso es legalismo. Estás colocando tu convicción al nivel de la palabra.
ten cuidado de añadirle a la palabra. Ten cuidado de llamar pecado a lo que la palabra no dice que es pecado. Eso es lo que hacía Satanás en el jardín del Edén. Con que Dios le prohibió no comer de ningún fruto, le estaba añadiendo. El legalismo es así de perverso. No seas ligero en condenar a otros, porque no creen lo mismo que tú, en donde la Escritura nos deja libertad de conciencia. Pero ese no era solamente el problema del corazón de los fariseos. Este problema también les impedía hacer el bien. Y ahí pasamos al segundo relato. Marcos continúa diciéndonos que Jesús entró de nuevo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, que entró de nuevo en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano deforme. Y como ese era el día de descanso, los enemigos de Jesús, que tal vez eran los mismos fariseos que estaban allá y que lo estaban siguiendo todo este tiempo, lo estaban vigilando de cerca. Y si sanaba la mano del hombre, ellos estaban esperando porque él lo hiciera para poder acusarlo, porque estaba trabajando el día de reposo. O sea, piensen lo absurdo que ellos estaban sus corazones en ese momento. Sanar ya para ellos era trabajar, y trabajar entonces era pecado. Jesús quería sanar y ellos decían, es pecado. Ya ellos no estaban buscando conocer a Jesús, ya ellos no estaban buscando interesarse en sus enseñanzas, ya ellos estaban buscando era cómo reunir evidencias para levantar cargos contra él. Y sabes, Jesús, tal vez pensando, aquí supongo, tal vez pensando lo que ellos estaban, tal vez sabiendo lo que ellos estaban pensando también, como ocurrió en el capítulo 2, él llama al hombre de la mano deforme y le dice, ponte acá al frente. Y se dirige a los acusadores y les dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Y mis hermanos, el legalismo de ellos era tan perverso que ellos estaban dispuestos a que Jesús hiciera el mal ese día. Aún que Jesús destruyera una vida, si fuera necesario, con tal de no romper sus propias reglas. ¿Era pecado sacar del sufrimiento a alguien en medio del día de descanso? Pues para ellos ya así lucía. ¿Estaba mal salvar una vida en el día de descanso? Para ellos ya había llegado el legalismo hasta ese punto. ¿Por qué? Porque no había amor al prójimo en ellos. No les importaba quebrar el segundo mandamiento más importante de la ley, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, con tal de guardar sus reglas absurdas. Jesús les confronta con esas preguntas que son bien agudas, pero recuerden que los fariseos también eran orgullosos. Dice allí la palabra que ellos no quisieron contestarle. Jesús les hablaba, les cuestionaba sus creencias, pero ellos callados se rehusaban a escucharle, y así luce el corazón orgulloso. Nos dice Marcos que entonces Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y estaba profundamente entristecido. ¿Por qué cosa? ¿Tienen ahí sus Biblias abiertas? ¿Por qué estaba Jesús entristecido allí? Por la dureza de su corazón. Y de eso es lo que estaba hablando todo este tiempo. Quiero que veas que un corazón fariseo en realidad es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es incapaz de ver la gloria de Jesús y de hacer el bien. Y Jesús, cuando ve estos corazones endurecidos, esos corazones fariseos, manifiesta dos emociones. Dice que se sintió enojado y entristecido al tiempo. ¿Alguna vez te has sentido así alguna vez? Son dos emociones que suceden cuando tú ves a gente que no puede o no desea conocer la verdad, aun cuando está delante de sus ojos. Jesús los ve de esa manera. Y a pesar del milagro increíble que Él hace, que le dice a este joven, extiende la mano,
y es restaurada delante de ellos. ¿Qué hacen los fariseos? ¿Qué dice el último versículo? Salieron enseguida a reunirse con los herodianos, con los que seguían, eran partidarios de Herodes, para tramar cómo matar a Jesús. Corazón endurecido, así de terrible. Pretendiendo ser más justos y más santos, ellos dicen, esto es pecado, pero no se dan cuenta de las otras cosas abominables que hacen. Ellos dicen, es pecado violar el sábado, pero para ellos no es pecado ir corriendo a matar a una persona inocente. Ir corriendo a entregar al Hijo de Dios que es inocente. Qué incoherencia, ¿verdad? Pues así luce y así se ve un corazón endurecido. Un corazón fariseo impide hacer el bien. Así que nuevamente, ya hablando de nosotros, puedes reconocer algo de lo mismo que había los fariseos. ¿Hay orgullo en tu corazón? Te voy a hacer una prueba para saber si hay orgullo en tu corazón. ¿Ha habido un hermano o una hermana en Cristo que te ha dicho literalmente las palabras que Jesús dice y tú te quedas callado y te mantienes en tu posición? Te ha dicho literalmente la palabra del Señor dice esto y esto, y tú te quedas en silencio y terco a pesar de que te confrontan. Eso es un corazón orgulloso. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos cuando Jesús les hablaba. Otra pregunta: ¿será que tu teología o lo que tú crees de Dios te lleva a amar verdaderamente a tu prójimo? ¿O lo que está haciendo es menospreciarlo, apartarlo o incluso odiarlo? Porque cuando tu teología te está llevando a odiar a la gente, algo no está bien. Cuando tu teología te está llevando a guardar rencor a la gente, algo no está bien. Así lucía el corazón de los fariseos. Así luce un corazón endurecido. Y todo este tiempo en el sermón te he estado haciendo esta pregunta para que tú hagas un diagnóstico. Porque es normal que mucha gente vea esta historia de los fariseos y diga, qué terribles son ellos, sí, uy. Pero mucha gente no se da cuenta que son fariseos. No mucha gente se detiene a darse cuenta que somos a veces muy parecidos a ellos. Pero no quiero que te desanimes. Yo te he hablado del problema todo este tiempo, pero quiero hablarte ahora de la solución. Porque no quiero que te vayas de aquí, de este lugar, con un corazón fariseo que te impida ver la gloria de Jesús y hacer el bien. Quiero que tú veas cómo este texto nos enseña a cómo ser librados de caer en esa condición. Así que si estás apuntando, te digo, primera cosa que deberías hacer: tienes que comprender, aceptar que tener un corazón así es un gran problema. Porque podría estar Cristo mismo delante de ti y aún tú escupirle. No vas a ver la gloria de Dios. Y aún, si Cristo mismo estuviera aquí con un corazón endurecido, tú serías de los primeros que diría, ¡crucifíquenle! Y un corazón así te llevaría a extraviarte y a perderte. Así que lo primero que debes hacer es que debes comprender que un corazón así es un grave problema. Segundo, reconoce la autoridad de Jesús. Jesús es mayor que cualquier rey que haya existido. Jesús es mayor que cualquier profeta, cualquier fariseo, cualquier intérprete, cualquier pastor, cualquier persona que exista o existirá jamás. Y lo que Él dice es la verdad. Y lo que Él explica es la verdad. Porque recuerden que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Él mismo es Dios mismo, el verbo de Dios hablándonos. Tú no necesitas sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar a lo que Dios ha dicho para hacer lo que es correcto a sus ojos. Lo que tú y yo necesitamos es sencillamente oír
lo que Jesús dice, creer lo que Jesús dice y obedecer lo que Jesús dice, porque Él tiene toda la autoridad. Si Jesús dice algo, así es. Por eso cada vez que decimos la palabra del Señor, la respuesta es amén, que significa así es. Tercero, acércate más a Jesús. Los fariseos estaban haciendo de todo en el día de reposo, menos reposar, porque ellos querían ser agradables ante los ojos de Dios, haciendo obras y obras, y se inventaban reglas, y se complicaban, y caían en el orgullo, y caían en esta falta de conocimiento de Dios. Pero si tú prestaste atención a la historia, los únicos que estaban disfrutando de un día de reposo eran los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca de Jesús. Porque Jesús les revelaba, o Jesús estaba exponiendo qué es verdaderamente la voluntad de Dios. Si tú estuvieras más cerca de Jesús, estoy seguro de que eso va a impedir que tú caigas en el legalismo. Porque a través de Jesús nosotros podemos encontrar el reposo de Dios. A través de Jesús nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Y no vamos a ser desviados por el legalismo. Cuarto, conoce el corazón de Jesús. Su corazón es completamente opuesto a los de los fariseos. Contemplar el corazón de Jesús en estos evangelios transforma nuestros corazones. Porque si tú analizas aquí, su corazón es generoso. Su corazón jamás dejaría morir de hambre a sus discípulos por guardar una absurda tradición del día de descanso. Su corazón no estaba dispuesto a dejar a un hombre sufrir en el día de reposo solamente por la opinión de hombres legalistas. El corazón de Jesús es compasivo, a tal punto que cuando tú lees allí cómo Jesús se sentía al ver estos corazones endurecidos, tú ves que en él hay enojo, pero también que hay tristeza. Él siente compasión incluso de lo que se pierde. Mira su corazón, revelado a nosotros a través del Evangelio. Él vino a este mundo a morir en lugar de pecadores. Él vino a rescatarte a ti y a mí, que no merecíamos el perdón de Dios. Su corazón es diferente al nuestro. Su corazón siempre hace el bien. Su corazón no guarda rencor. Su corazón no es orgulloso, altivo. Su corazón es amor. Mis hermanos, si hiciéramos estas cosas de forma consciente que les acabé de mencionar, seríamos guardados de caer en la trampa de los fariseos, o donde ellos cayeron, ¿verdad? Seríamos cada vez más maravillados de Jesús y seríamos más y más movidos a amar a nuestro prójimo. Pero mis amigos que están aquí, que saben que no son cristianos, si tú entendieras la gravedad de tener un corazón endurecido, si tú entendieras que un corazón así te va a llevar al infierno, si tú entendieras que un corazón así no es visto con agrado delante de Dios, si tú entiendes eso el día de hoy, te invito a que hagas algo, que clames a Jesús hoy para que cambie tu duro corazón. Él ha prometido que Él cambiaría los corazones de piedra y los volvería, ¿de qué cosa? De carne. Corazones que son sensibles, corazones que pueden ver la gloria de Dios, corazones que pueden hacer el bien ante los ojos de Dios. Tú necesitas que Jesús cambie tu corazón. Tú necesitas, no que Jesús cambie a tu marido, a tu circunstancia, a tu salario y todas esas cosas en donde tú crees que si eso cambiara tú dejarías de ser orgulloso, tú dejarías de ser altivo, tú dejarías de resistirte a la palabra de Dios. Tú necesitas un nuevo corazón. Y Jesús hoy está aquí para darte. Así que nunca se diga de nosotros, él o ella tiene un corazón fariseo, ¿verdad? Sino que a partir de hoy se diga de nosotros algo mejor. Él o ella tiene un corazón como el de Cristo. Amén. Vamos a orar.
Señor Dios, te damos gracias porque tú eres diferente y tú estás aquí para transformar nuestros corazones endurecidos por el pecado, nuestros corazones que son legalistas, nuestros corazones que tienden al orgullo, nuestros corazones que tienden hacia la perversión, y nos quieres dar un corazón como el de Cristo. Espíritu Santo de Dios, santifícanos. Espíritu Santo de Dios, purifícanos. Espíritu Santo de Dios, aquellos corazones que están duros como una roca, Señor, transfórmalos en corazones de carne. Espíritu de Dios, te lo ruego, muéstranos la gloria de Cristo y transforma nuestros corazones para ser como Él. Guárdanos de tener un corazón endurecido. Guárdanos de tener un corazón como el de los fariseos, Señor. Y si hay algo en lo cual hoy hemos reconocido que no está bien, ayúdanos a arrepentirnos el día de hoy, urgentemente, ante tu presencia. Señor, hoy tú nos has hablado a todos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.